Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, disfrutando de este domingo soleado. La verdad que el Señor nos ha bendecido eh, en pequeñas cosas a lo largo de la semana. Ha sido lindo estar el domingo pasado con Carlos Arce y con Silvia allá en el Mollar y también disfrutando en ese mismo día con Hernán, Santiago y Victoria allá por la zona de Tafí. Y al regreso de nuestra casa, al regresar a nuestra casa, Carlos me pidió que pueda acercar a un muchacho que estaba trabajando allá en el Mollar. Y ese muchacho, yo no sabía que habíamos estado orando por él. Se llama Enzo y su apellido es Ferrari. Es como el corredor que había de Fórmula 1 hace varios años atrás, Enzo Ferrari. Y tuvimos una muy linda conversación con Enzo cuando estábamos bajando de El Mollar a nuestra casa. Así que creo que Dios ha permitido de que podamos estar con Enzo y entablar una conversación que ha quedado más bien como una puerta abierta para seguir charlando en el momento que podamos vernos. Pero qué interesante es que a veces Dios nos pone algunas situaciones en nuestra vida para que podamos testificarle. Y para mí esas situaciones son como esas citas divinas que vienen desde el cielo cuando las personas te preguntan algo relacionado de Dios y es como que te están abriendo la puerta para que le sigas hablando del Señor a esas personas. Y algo que me ha pasado en esta semana, algo muy chiquito, pero bastante conmovedor para mí, ha sido de que una vez más, el día jueves, salí a la mañana a la casa de mi hermana y parece que perdí mis anteojos. Yo tengo 4 pares de anteojos y trato de distribuirlo bien, porque ya me conozco que no soy muy bueno, a veces puedo perderlo. Así que perdí un par de anteojos el día jueves a la mañana y que no lo había encontrado aquí ni en ningún lugar hasta las 3 de la tarde. Así que yo le dije, Señor, le digo, por favor, espero que estén los anteojos en la casa de mi hermana. Y entonces me comuniqué, traté de comunicarme con mi cuñado y mi cuñado no estaba en casa, sino que estaba afuera y me dijo que cuando vuelva lo iba a ver si estaban allí. Bueno, eso como de las 3:30 de la tarde, suena el timbre de casa y abro la puerta y ya se ve el muchacho que corta el pasto en mi casa, que había pasado por la casa de mi hermana, que vive en la Santa Fe, Marcos Paz 3900, y encontró un par de anteojos tirados afuera en el cordón y pensó él que esos anteojos probablemente pudieran ser de mi hermana y entonces él se lo trajo para entregármelo a mí para que yo se lo dé quizás a mi hermana. Así que cuando abrí la puerta, estaba el que corta el pasto mostrándome los anteojos como diciendo, mire, encontré estos par de anteojos que no sé si son de su hermana y yo le digo, esos son míos. Y bueno, en esas pequeñas cosas el Señor me ha mostrado de que Él es muy bueno con nosotros, sus hijos, y de vez en cuando nos mima dándonos esas pequeñas cosas y mostrándonos su amor hacia nosotros. Gracias al Señor por eso. Hoy quiero hablarle, o mejor dicho, quiero continuar un poquito más, termino este domingo, por supuesto, hablándole acerca de la voluntad del Señor. Hemos hablado algo el domingo pasado y vamos a tratar de seguir ahora un poco más, pero no quiero que piensen de que lo que hayamos hablado el domingo pasado y que lo que vamos a hablar
hoy ya no queda más para decir sobre el tema, no, porque le estaría dando una impresión un poco medio falsa y creo que hay mucho más para seguir aprendiendo acerca de la voluntad del Señor. Y quiero ocuparme más bien en esta mañana de que pensemos en a veces, algunas situaciones por las cuales los creyentes no hacemos la voluntad de Dios, o nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero me gustaría iniciar en aquella palabra que encontramos en Deuteronomio 29:29. Allí tenemos a Moisés, porque Moisés escribió los primeros 5 libros del Pentateuco, y allí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Saben que yo busqué este versículo también en la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, la Biblia Jerusalén, y no aparece el versículo 29, por lo menos no lo vi, y entonces me llamó la atención, pero la Reina Valera lo traduce de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. De nuevo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí tenemos algo muy interesante, que algo creo que mencioné el domingo pasado, de que cuando estábamos hablando de la voluntad de Dios en forma general, y algunos teólogos cristianos mencionan que dentro de esa voluntad general de Dios hay una pequeña distinción, y la distinción que se hace es la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Y no quiero detenerme mucho en este tema, pero sí me gustaría mencionarlo un poquito, porque más bien veo una urgencia en que reflexionemos en acerca por qué a veces a nosotros los cristianos nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Bueno, ustedes saben muy bien de que hay muchos cristianos que ellos buscan con ahínco y se preocupan y hasta cierto punto se obsesionan por encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. Pero si la voluntad de Dios es secreta, o mejor dicho, si la voluntad de Dios es oculta, es en vano de que nosotros podamos buscar qué es lo que quiere hacer Dios, cuando Él en realidad no quiere revelarnos a nosotros su voluntad secreta. Entonces, pero aún así hay muchos cristianos que buscan su voluntad, de la voluntad del Señor, y hasta cierto punto se llegan a obsesionar. Y el consejo de Dios es un secreto que realmente le pertenece a Él, y no le ha agradado darle a nosotros, sus hijos. Así que lejos de ser una señal espiritual, darlo a conocer a nosotros, yo creo que el tratar de buscar la voluntad secreta de Dios podría ser una invasión a lo que es privado de Dios. Tenemos algunos ejemplos de la voluntad secreta de Dios, y creo que me gustaría mencionarlo rápidamente, así nomás. La historia de José, allá por Génesis capítulo 50, versículo 20, ahí en ese pasaje bíblico donde José le dice a los hermanos que Dios ha transformado esa situación dolorosa en algo bueno para ellos, ahí podemos encontrar un poco de la voluntad secreta de Dios
y de la voluntad revelada de Dios. Pero en síntesis, yo creo que los cristianos de cualquier tiempo y mayormente del tiempo del día de hoy deberían buscar la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha revelado en su palabra lo que Él quiere que hagamos. Por ejemplo, debemos perdonar. Esto es algo que no podemos discutirlo. Encontramos en la Biblia que Dios nos revela que debemos perdonar. Dios nos revela en su palabra que no debemos robar. Dios nos revela en su palabra que debemos amar a nuestros enemigos. Y Dios nos revela en su palabra que debemos ser santos. Entonces los cristianos deberían aferrarse en buscar esa voluntad revelada de parte de Dios, la que está escrita, y obviamente tratar de implantarla en su propia vida. Como le dije al principio, me gustaría que nos centremos en algunas situaciones que nos hagan pensar por qué los cristianos nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y esta es la primera pregunta que quiero hacerte o que quiero hacerle. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se nos dificulta a veces ir en pos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Parecería ser que hay algunos motivos, le llamo motivos, o podríamos decir piedras quizás en el camino, que nos impide encontrar, o mejor dicho, hacer la voluntad de Dios. El domingo pasado hablamos de que Dios tiene una buena voluntad y que su voluntad es perfecta y agradable para nosotros. Así que podemos ver en la Biblia que Dios se ha comprometido en mostrar su voluntad a nosotros. Fíjense lo que dice la Biblia en el Salmo 32:8. Búsquelo, por favor. Salmo 32:8. Ahí encontramos al salmista. Yo tengo mi Biblia, la Reina Valera 1960, pero dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me encanta cómo lo traduce la NBI, donde dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Pero resulta ser que a pesar de que a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, no siempre nos hace fácil obedecerla. No siempre se nos hace fácil seguirla, ya que encontramos algunas dificultades, algunos obstáculos que a veces se interponen en el camino. Yo podría decir que, o podríamos pensar, que una de esas dificultades que a veces tenemos para encontrar la voluntad de Dios es nuestra falta de oración. Por eso hay tanta insistencia en la oración personal, pero también en la oración grupal como iglesia. Si ustedes recuerdan, en Mateo 26:41, el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, yo tengo la sensación de que nosotros los cristianos
oramos muy poco. Y cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. Muchos de los creyentes, mejor dicho, todos los creyentes, tenemos la misma cantidad de horas en el día para vivirla. Y algunos administran muy bien ese tiempo que Dios le da. Otros, para nada. Entonces, algunos se conforman con orar oraciones flechas. Algunos se conforman con orar 5 minutos o 10, pero hay otros que lo hacen mucho más. Y no sé por qué, pero tengo la sensación que cuando poco oramos, hay poco poder, pero cuando más oramos, hay mucho poder. En el caso personal, cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección que Dios quiere que nos movamos o bien que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar ante Dios. De esto no quiero hablarle, porque muchos de nosotros quizás hemos cometido este error de tomar decisiones sin consultarle ante a Dios. Y a través de la oración es que podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre este asunto? Señor, ¿qué quieres o qué decisión quieres que tome? Señor, ¿cómo manejo esta situación o cómo manejo este asunto? En medio de la oración es donde vas a ser fortalecido para seguir en pos a la perfecta voluntad de Dios. Nuestra falta de oración es uno de los motivos por los cuales a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Salmo 32:9, usted lo acabamos de leer al 32:8, ¿no es cierto? Ahora fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí nosotros encontramos una hermosa expresión del salmista, donde dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Creo que, a ver, sencillamente quiero decirle esto. Uno de los motivos, mejor dicho, otro de los motivos por los cuales a nosotros los creyentes nos cuesta hacer la voluntad de Dios es por nuestra terquedad. A veces somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas. A veces somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias opiniones. A veces somos tercos cuando nos mantenemos en nuestros propios deseos, aun cuando Dios nos está indicando el camino diferente, a veces somos tercos. Dios describe a algunas personas como el caballo o como el mulo, que necesitan ser controlados por frenillos y por cabestro. Y en vez de permitir que Dios le guíe paso a paso, le dejan obstinadamente la única opción. Y a veces Dios usa lo que se llama la disciplina. A veces Dios usa lo que se llama el castigo para que le sigan siendo útiles. Dios desea guiarnos a veces con amor. Dios desea guiarnos a veces con sabiduría.
en lugar de castigo. Él nos ofrece guiarnos a lo largo del mejor camino para nuestra vida. Deberíamos aceptar el consejo escrito de Dios en su palabra, la palabra de Dios, y no permitir que o mejor dicho, nuestra obstinación impida obedecerle a Dios. Pero este tema de ser obstinado, este tema de ser terco, este tema de hacer nuestros propios deseos y de nuestras propias ideas en lugar de lo que Dios quiere, es otro motivo por lo cual a veces nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Nadie dice amén, ¿no? Porque está en el mudo. Ah, está en el mudo. Bien, entonces sigamos. Algo más que quiero compartir con ustedes es, la Biblia nos habla también de las malas amistades. ¿Es así? Creo que hay muchos pasajes que la Biblia nos habla de las malas amistades. Pero podríamos decir que otro motivo por los cuales los creyentes nos cuesta hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. Esto sí también nos impide hacer la voluntad de Dios. A veces tenemos un cúmulo de voces que ajenas a la voz de Dios. Y a veces a veces nosotros los cristianos prestamos más atención a lo que la gente dice que a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. En otras palabras, obedecemos más a lo que piensa la gente que a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 1, versículo 1 y versículo 2? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El salmista comienza ahí en el versículo 1, ensalzando el gozo de obedecer a Dios y no escuchar a los que desacreditan a Dios, o no escuchar a aquellos que tratan de ridiculizar a Dios. Nuestros amigos o bien nuestros socios pueden tener una influencia profunda en nosotros y a menudo en forma muy sutil. Si nosotros insistimos en tener amistades con los que se burlan de lo que Dios considera importante, nos vemos llevados hacia el pecado o vamos yendo hacia el pecado y nos volvemos indiferentes a la voluntad de Dios. Esa actitud, al igual que la burla, es una actitud que deshonra a Dios. Quizás deberíamos preguntarnos si nuestras amistades edifican nuestra fe. ¿Tus amigos, tus amigas edifican tu fe o la destruyen? Ojalá que edifiquen tu fe, pero hay algunos que destruyen la fe que tú puedas tener en Dios. ¿Saben por qué? Porque los amigos verdaderos deben acercarnos a Dios. Así que los malos consejos también pueden impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que en este tiempo nosotros, en ese cúmulo de voces que podemos escuchar de diferentes lugares, no opaquen a la voz de Dios, que es la voz que nosotros debemos escuchar. Hay algo más importante y podríamos decir que es otro motivo más por lo cual a veces el cristiano
le cuesta hacer la voluntad de Dios, y es la ignorancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad, y el ignorarla se convierte en algo que nos impide hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo tu Biblia? ¿Qué tiempo le dedicas a la meditación? ¿Qué tiempo le dedicas al estudio de la Biblia? ¿Qué tiempo o cada cuánto tiempo puedes memorizar un pasaje bíblico? No sé, pero yo sé algo, que ignorar los principios y las verdades de la palabra de Dios es como tener una lámpara para conducirnos en medio de la oscuridad, y no hacer uso de ella es terrible. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Era solamente el versículo 7, leí hasta el 9. Y último pasaje, para que consideremos que la ignorancia de las Escrituras para el cristiano es fatal, podríamos decir. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Pablo escribe a Timoteo y le dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios, el no conocer la palabra de Dios, el no ser intencional en buscar la lectura, el estudio, la memorización de la palabra de Dios, es el medio principal, a veces, por el cual Dios nos muestra su voluntad. E ignorarla, podemos incurrir en un grave error, el no conocer su voluntad. Finalmente, muy a menudo, otro motivo por el cual el creyente a veces no encuentra o le cuesta hacer la voluntad de Dios es cuando a veces tiene dudas, y también a veces cuando tiene miedos. Muy a menudo dudamos de la fidelidad de Dios. Muy a menudo tememos ser rechazados. Muy a menudo nos da miedo arriesgarnos. Muy a menudo nos cuesta atrevernos a enfrentar. A veces tenemos dificultades al decidir. A veces tenemos dificultades al comprometernos. Y último pasaje que me gustaría que leamos juntos es Mateo 14, versículo 24 al 31. Mateo 14, versículo 24 al 31.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es verdad que a veces tenemos miedo de comprometernos. Es verdad también que a veces tenemos mucho miedo en arriesgarnos y que uno de los motivos por los cuales a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios es porque tenemos dudas y miedo. Y sería bueno recordar que hay dos cosas por lo menos importantes en este pasaje. Número uno es que debemos hacer la voluntad de Dios aunque tengamos miedo. Esto me ocurrió a mí cuando comenzaba el ministerio pastoral y cuando era un estudiante del seminario. Realmente estaba tan inseguro de lo que en realidad no sé si el Señor me lo estaba mostrando. Hoy cuando pienso hacia atrás y miro hacia atrás y veo cómo me fui moviendo, no sé si habré hecho lo correcto que la madurez del día de hoy me permite pensar de esa forma, pero yo seguí los pasos. No sabía si era el ministerio, era lo que Dios me estaba mostrando, tenía mucho miedo. Ustedes saben perfectamente bien que cuando un pastor se mueve, no se mueve solo, sino que mueve toda su familia. Ir a vivir en otra provincia como en la ciudad de Salta, nunca lo había hecho. ¿De qué íbamos a vivir? La iglesia debía sostenernos. No tenía un sueldo de todos los meses con relación de dependencia, aunque la iglesia lo hizo así correctamente, como la ley lo enseña. Tenía muchas dudas, tenía mucho miedo, pero igual di el paso, pensando de que podría estar equivocado. En este pasaje de la Biblia podemos ver de que Pedro le dijo a Jesús, manda que yo vaya por las aguas. Y al caminar comenzó a ver el viento y comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo, venga, y le tomó de la mano. Y yo puedo ver acá que a veces, aunque nos cuesta, aunque tengamos miedo o aunque tengamos duda, debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Muy importante. Y la segunda, aquella es que en aquellos momentos donde a veces tengamos sentimiento de dudas o temor de hundirnos como Pedro comenzaba a sentir, al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión, pero Dios extiende su mano para ayudarnos y para sacarnos adelante. Hay dos cosas que quiero decirle antes de concluir esta reflexión. Recuerden que la falta de oración es uno de los motivos que a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. A veces también nuestra terquedad debemos considerarla que afecta mucho a nuestra vida cuando estamos en búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con los malos consejos.
En este tiempo, esmerémonos en escuchar más la voz de Dios que escuchar otras voces. Nuestras amistades podrían edificar nuestra vida, claro que sí, pero también hay amistades que no edifican para nada. En ese cúmulo de voces, tratemos de las personas. En otras palabras, no sigamos los malos consejos. Aferrémonos a los buenos consejos y especialmente de la palabra de Dios. Tengamos cuidado que la ignorancia de la Biblia, de su palabra o la poca implementación de ella en nuestra vida, tarde o temprano va a pasarnos boleta. Lo que quiero decirles es que ignorar la palabra de Dios es un error muy grave para el cristiano de cualquier tiempo y de cualquier edad. Si queremos encontrar su voluntad, aferrémonos a lo que ya tenemos escrito. La revelación de Dios está aquí. Debemos obedecer sus mandatos, sus mandamientos. Y cuando tengamos miedo o dudas de hacer su voluntad, recordemos dos cosas. Debemos hacer su voluntad aún cuando tengamos miedo. Y la segunda es que en el momento que tengamos miedo, Dios extiende su mano para ayudarnos y socorrernos. Amén. Que tengan una excelente semana y que Dios nos siga guiando y ayudándonos en este tiempo para hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Que Dios le bendiga.